Es curioso, ¿no? A veces es más fácil simplificar, pero a veces es más fácil acomplejar. No, Ujú. sí, Hay sí, que tener la mente abierta. es correcto. Y recuerda, si tu sueldo subió al doble, no estás afectando verdaderamente la economía. Hola amigos, bienvenidos a este podcast más de Dos Vatos Hablando. Estoy comenzando la presentación yo, porque Gustavo no ha llegado y quiero aprovechar para decir unas palabras que él no escuche todavía hasta que vea este video, si es que ve nuestros propios videos. Y lo que quiero hacer es dar una pequeña reseña anecdótica de Gustavo Fimbres, porque fuimos compañeros en la universidad y para mí fue una experiencia muy interesante. Cuando yo lo conocí, fue en el primer salón que me tocó clases, la primera materia que tuve era física. Y me acuerdo que el primer día de clases, el maestro nos explicó un tema, no recuerdo cuál fue el tema, y nos dejó una tarea. Entonces, como buen primerizo en la universidad y primerizo en ingeniería, tenía todas las ganas de que me fuera bien y comencé con el pie derecho, ¿no? Haciendo todas las tareas. Y ese día hice la tarea, pero al día siguiente que llegó Gustavo temprano, igual que yo, a la clase de física uno, me preguntó, ¿hiciste la tarea? Le dije, sí, claro que sí. Y me dijo, ¿y cuál fue tu resultado? ¿Qué te dio el problema? Y me acuerdo que abrí mi hoja y le dije, pues es este resultado. Y él me dijo, a mí me dio diferente, me dio, no sé, otro valor. Y me dice, ¿en qué te equivocaste? Le dije, ¿en qué te equivocaste tú? Y luego que revisamos, pues me di cuenta de que sí, el que se había equivocado era yo, porque no sabía con quién estaba hablando. Pero pues aquí lo tienen amigos, Gustavo Fimbres con ustedes. Estoy otra vez en el mismo, Estás no, otra de vez ayer. en la Si quieres que fuera me del regrese a la espacio, Tierra. fuera del espacio, fuera de este mundo. Ahí Ah, está. sí, la recámara. Pero bueno, te iba a decir, estás grabando ya, ¿verdad? Ya, estaba contando unas anécdotas sobre ti en la universidad, Ujú. pero luego ya contaré alguna otra, Ok. lo que llegabas. Sí, es que no, te, te, te decía en broma en serio que sí, y por eso te mandé ese video, no sé si lo viste. Ok, o sea, estás bien ocupado, pero como quiera. Sí, pero siempre hay tiempo para enseñarle a la gente lo que estamos pensando o lo que sabemos o compartir el conocimiento y, y difundir la información importante, ¿no? que hay en el mundo. Entonces, si estoy haciendo otras cosas al mismo tiempo es por eso. Sí, sí, Ya. tengo que... No, ya, pues qué gusto, ¿verdad? Que ok. puedas, que pienses así, que seas de ese tipo de científicos que no se van a la tumba con todo el conocimiento en la cabeza. Qué triste eso, sinceramente. Ok, pero Si pues quieres, sí, sí, planteamos el tema que me estabas platicando que estabas leyendo, porque la estaba gente no, leyendo. porque la gente no, No, sí, bueno, que estabas reflexionando en ese tema más bien, porque la sí, gente no leyó nuestro chat y creo que es relevante para toda la humanidad el plantearse ese tipo de sí. preguntas. Sí, pues la pregunta me la planteo, pero te digo, no es investigado nada al respecto y seguramente hay mucha gente, o sea, si es un tema que vale la pena, seguramente alguien ya lo investigó, lo empezó a trabajar, que es lo mismo que le digo siempre a los alumnos que van empezando una investigación, o sea, si es un tema que vale la pena, en realidad yo creo que ya alguien lo ha de haber pensado, lo ha de haber tratado de resolver y pues, o sea, párate en los hombros de gigantes, no empieces desde el suelo, ¿no? Pero aquí vamos a Claro. empezar desde el suelo porque agarramos de bote pronto, ¿no? Entonces a lo No mejor estamos conocemos a los diciendo gigantes de idioteces. este tema. Sí, estamos diciendo idioteces. Sí, pero lo que estaba diciendo es que, o sea, lo que me inspiró, digamos, esa idea, que ya la había tenido desde antes, desde hace rato que estamos hablando de que, bueno, pues es que como, si hablamos de una economía circular, o sea, en realidad en cada paso de la economía hay valor, ¿sí? De dónde viene ese valor, cómo lo medimos, etcétera, ¿no? Y cómo podemos maximizar, que es parte de los sistemas económicos, o sea, maximizar el uso de los recursos, pero usarlos no significa nomás desbaratarlos y convertirlos en basura, ¿verdad? O sea, al usarlos tú les extraes valor, ¿sí? Ujú.
Sí, el ejemplo que siempre ponemos es de, por ejemplo, un panel solar, ¿no? De que tiene cierta vida útil, genera energía, entonces el valor es esa energía, ¿no? Obviamente la energía, pues ya tú decides para qué la usas, si la estás desperdiciando, pues no es mucho valor tampoco. O digamos, Claro, por ejemplo, un carro, ¿no? Pues a mucha gente compra el carro y se ve claramente que mientras más viejo es el carro, menos valor tiene porque el precio al que lo puedes vender, el precio de venta, es va menor. disminuyendo con el tiempo. Y lo mismo pasa con, no sé, aparatos electrónicos, ¿no? Computadoras, celulares, etcétera. Entonces ahí el dinero es una medida de ese valor. A lo que alguien le vale es lo que están dispuestos a pagarte por él, ¿sí? Y obviamente alguien te está dispuesto a pagarte más por un carro que está más nuevo que por un carro que está más viejo. ¿Sí? Generalmente, ¿no? Por, a menos que sea un objeto de colección, pero ese es otro tipo de valor. Entonces, por eso usamos el dinero como medida de valor, ¿sí? Ujú, Pero lo hemos llevado como sociedad, o sea, hasta el límite de esta, no sé si sea metáfora, analogía, similitud, lo que sea, ¿no? De que decimos dinero es valor, entonces quiero más dinero porque quiero más valor, ¿sí? ujú, En un proyecto, ¿no? No estoy hablando de acumulación personal, estoy hablando como sociedad, ¿sí? O como gobierno, ¿no? Si el gobierno va a decir, vamos a tomar cierta medida o vamos a hacer este proyecto, bueno, en el mundo donde los gobiernos actúan de manera transparente, digamos, se tratan de basar esas decisiones en un caso de negocio. O sea, bueno, vamos a invertir dinero del pueblo, ¿no? ujú, Recursos del pueblo, medidos como dinero. ujú. Esperamos que el valor sea más o sea, a largo plazo, que este proyecto valga más que lo que le invertimos. ¿Sí? Entonces hay un Claro, caso de negocio de por qué hacerlo. Es un valor presente neto es mayor si hacemos este proyecto que si no lo hacemos. ¿Sí? Hay un claro. beneficio, ¿no? Y todo lo Mira, cuantificamos con dinero. Ujú, sí, un mini paréntesis, que yo ujú, pienso que el gobierno más que transparente sería bien intencionado. El ujú, gobierno, porque un gobierno transparente no necesariamente es útil. Y un ujú, gobierno bien intencionado, por lo menos tiene buenas intenciones. Cualquiera se ujú, puede equivocar. Pero bueno, ujú. bueno, solo quería decir ese mini Sí, paréntesis. no, sí está bien, está bien. Entonces, digamos, en las mejores prácticas aceptadas a nivel mundial en en, en gobiernos, digamos, ¿no? Y por eso se hacen, digamos, estas licitaciones, ¿no? Cuando queremos construir cierta infraestructura, pues a ver quién nos va a costar menos por el mismo valor, ¿sí? Pero obviamente las especificaciones no son las mismas, entonces tienes que irte a ver los detallitos, a ver si en realidad si vale la pena pagar más por el mismo producto porque las especificaciones son distintas, ¿no? Sí, y Claro. hablamos de economía circular. Y de hecho, una de las R's es no sobrediseñar las cosas. O sea, si vas a diseñar un puente y el carro más pesado que le va a pasar en algún momento, hablamos un poquito de riesgo, ¿no? Pero imagínate que este puente es nomás para automóviles, no va a pasar ningún carro pesado. Entonces, si los construyes para carros más pesados, entonces estás gastando más materiales y te va a costar más, ¿sí? Claro. Entonces, eso es una optimización, pero obviamente viene el riesgo de que ahí va el loco que se sube en un camión y ya quiere pasar por el puente, pues si se rompe el puente, entonces tienes que balancear ese riesgo con el costo, ¿no? Y Pero una bueno, cosa, Gustavo, creo que vale ujú, la pena definir un poquito así en términos bien sencillos y muy rápidos qué es economía circular, porque estamos empezando el video hablando de economía circular y nunca hemos mm, dicho qué es economía circular en uno de nuestros videos, cualquiera lo puede buscar en internet, obviamente, pero pues creo que sí. vale la pena dar la idea nuestra o tuya. Ujú. Pues mi idea sí, porque igual, o sea, yo no he escrito al respecto, pero he utilizado el concepto nomás en investigación, en algunas propuestas, no me ha tocado dar la clase, pues, aunque podía haberla dado, pero ahorita no la he dado. Am, a lo mejor la doy en el futuro, quién sabe, ¿no? Pero para mí, la economía circular se trata de maximizar am, el valor de los materiales que están circulando en la economía y mantenerlos circulando al mayor valor posible en el entorno industrial, en la ecología industrial que a veces le llaman, el ecosistema industrial, que es la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hablan ¿cómo se llama? De la Tierra, ¿no? El planeta Tierra, ¿no? Tenemos la litosfera, ¿no? La atmósfera, y luego tenemos la tecnósfera, que es donde estamos nosotros, ¿no? Ah, Ujú. que es la naturaleza, digamos, construida, ¿no? El entorno construido. Bueno, ahí nosotros como seres humanos, tradicionalmente la economía lineal es que extraemos recursos de la tierra, de la naturaleza, de minas, de acueductos, o sea, Árboles.
Sí, de del la mar. naturaleza, tal del mar, de los ríos, de las playas, de las montañas, de las selvas, de los bosques, de todos lados, ¿no? Extraemos recursos que son materiales, ¿no? Cosas que vamos a usar que son materia, ¿no? Que ocupan un lugar en el espacio y tienen un masa, ¿no? Una La masa definición ahí. de materia. Pero las usamos para muchas cosas. Algunas son comida, ¿no? Para alimentarnos, como energía también, combustibles. Quemamos para producir otra energía, que la energía se transforma, digamos, energía química, energía eléctrica, etcétera, ¿no? Y otros, pues, para cubrirnos, no sé, nuestro entorno construido, las carreteras, las casas, los edificios, y toda la infraestructura que necesitamos también para comunicarnos, para transportar esos mismos materiales de un lugar a otro, ¿no? O sea, eso es algo ahorita, hoy en día es muy complejo, ¿no? Y no me voy a poner a escribirlo todo. Claro. Pero, sí, La y idea hay que, general se entiende, ¿no? Extraemos sí, recursos y los sí. usamos. Y queremos al mismo tiempo, pues, maximizar el valor de bueno, perdón, es que me voy a confundir, porque quiero primero definir lo que es la economía lineal, ¿sí? Ujú, Que la economía lineal está basada, pues, en hacer el mejor uso de los recursos disponibles, ¿no? ujú, Y optimizar cómo asignamos esos recursos, ¿sí? Porque en una zona geográfica, o sea, porque no nomás estamos hablando de que, toda la sociedad, si se extrae un recurso en China, un metal raro que necesitas para hacer una batería, automáticamente ya puedes hacer esa batería en California, pues no, tienes que no. transportarlo, ¿no? Entonces, la distribución geográfica de esos recursos es importante, ¿sí? Entonces, ¿dónde los vamos a extraer? ¿Dónde los vamos a usar? ¿Quién los va a utilizar? ¿Sí? Ujú, Eso es parte de la optimización de un sistema económico y lo medimos como Producto Interno Bruto, ¿no? De cada país o Producto Interno Bruto de todo el mundo también a veces y cambiamos ¿cómo se llama? De moneda, ¿no? ujú. Que ahorita voy a empezar a hablar de eso también. Am, Ok. Y entonces, la economía lineal es extraemos los recursos, los convertimos en productos, los utilizamos esos productos, pero como decíamos, ¿no? El carro, la computadora, etcétera, tiene cierta vida útil. Por usarlos, va perdiendo su valor, o sea, se va desgastando, Desgastando. se va envejeciendo, lo que tú quieras. Entonces, termina su vida útil o a lo mejor se inventa uno nuevo que ya no me sirve el que ya tenía antes el viejo, Ya no está lo que tú quieras, actualizado. ¿no? No pierde su valor, entonces lo desechamos y se convierte en un residuo, ¿sí? Basura. Sí. Y el sistema económico lineal es que medimos el Producto Interno Bruto por qué tantos productos producimos. O sea, el valor de esos productos, o sea, inferimos de que se va a utilizar, que si producimos algo se va a utilizar, ¿sí? Ujú, Entonces, mientras más producimos, más valor hay. Entonces, tradicionalmente medimos la cantidad, la actividad económica, por qué tanto se produce, ¿sí? ujú. Y, Claro, y claro. cuando digo producto también es un poquito abstracto porque puede ser un servicio, ¿sí? Claro, porque a final de cuentas, cuando tú das un servicio, por ejemplo, cortas el cabello, Ujú, terminas utilizando una máquina para cortarlo, terminas utilizando una silla ujú, para que la gente se siente. Al ujú. final son productos los que siempre Sí, terminas usando en un servicio. sí, pero el valor ahí es que la persona tiene el pelo corto y está más contenta porque quería tener el pelo corto. Sí, o Claro. sea, no vendiste un producto, vendiste un servicio. Pero eso también se suma, o sea, y se contabiliza. Ujú. Y yo no soy economista y a lo mejor estoy diciendo cosas mal, pero pues eso se perdona en este programa porque no podemos hacer investigación sobre la marcha y se dice nomás de bote pronto, ¿no? Pero bueno, Ujú. Hemos entonces, decidido perdonarnos todo, salvo buscar sí. información durante nuestra Pero ya lo intervención. dijimos, no hay verdades absolutas, entonces todo lo que dijimos está mal, de todos modos, ¿no? Bueno, pues, total. Y si alguien sabe más, pues que ponga ahí en los comentarios y luego ya aprendemos todos. Lo más probable es que no haya verdades absolutas. ¿Eso es una verdad absoluta? Lo más probable es que no. Lo más probable es que no, o sí. Sí, pero bueno. Ah, entonces, tú quieres maximizar esto, entonces pues tengo que producir más, ¿sí? Hay que Claro. producir más, pero eso significa que vas a producir más residuos también, ¿sí? Y en cada paso de la cadena productiva también se producen residuos emisiones, ¿no? A la atmósfera, al agua, a la tierra. Tradicionalmente, te digo, hasta ahorita, porque usamos energía en Ujú. cada paso, para transportar tienes que llevar ese producto de un lugar a otro, ¿sí? Para producirlo tienes que transformar el material del recurso natural en un material usable, refinar o separar lo que tú quieras, hay que meterle energía. Y toda esa Darle energía, forma. sí,
tiene que venir de algún lado y ahorita, hoy en día, pues más de la mitad, si no es que aquí en Australia es más del 60-70% a veces, viene de combustibles fósiles. Entonces, toda esa energía conlleva emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Ujú. Aparte que la extracción de recursos en sí, muchas veces los recursos vienen contaminados y hay que separarlos de contaminantes y esos a veces terminan también en el medio ambiente. ¿Sí? Cuando los estás usando, o sea, cuando te estás moviendo en el carro, la computadora está prendida, está usando energía también, más emisiones, ¿no? Terminas, ya no sirve, pues ¿dónde lo tiras? A la basura, termina en un relleno sanitario, más emisiones, ¿sí? Más Esa es la emisión. economía lineal, ¿sí? Entonces, la economía lineal, ese modelo convencional te dice que mientras más produces y mientras más aumentas la producción económica y la actividad económica, pues vas a contaminar más, vas a emitir más, vas a dañar más al medio Inevitablemente. ambiente, ¿sí? Sí. Y el problema es que estamos llegando a límites en donde ya esa contaminación o esos impactos nos están afectando, ¿sí? Nos están Está matando. aumentando la temperatura. No necesariamente, ¿no? Pero nos están afectando de tal manera que hasta ahorita, o sea, los mismos economistas se están dando cuenta que hay un caso de negocio que nos conviene, ¿sí? Ujú, Mejorar, o sea, evitar daños al medio ambiente, porque si ujú. seguimos así nos va a costar más a largo plazo, ¿sí? Y es Claro, un y si lo problema de extiendes, equidad también, ¿sí? si lo Pero, extiendes hacia el futuro sin ponerle una fecha, los ujú, recursos que eran de este tamaño van disminuyendo mm, necesariamente, y la sí, basura que era de este tamaño va aumentando. ujú, Y todo lo vas a terminar convirtiendo en basura y en emisiones a la atmósfera, al agua, a la sí, tierra, ¿no? sí. Es Por insostenible, un ¿no? lado, sí, 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 por un lado sí, pero tú dices, bueno, pues ¿cómo me afecta a mí que haya más emisiones? Eso es lo que nos hemos dado cuenta en las últimas décadas. ¿Sí? Ujú. Calentamiento global es una, pero pues obviamente hay otros efectos locales, ¿no? El calentamiento global pues en todo el mundo, ¿sí? Pero Y si simplemente sigue, ujú, en las ciudades grandes, la gente suele enfermarse más de las vías respiratorias ujú. por la contaminación que está En las rodeándonos a ciudades todos. chicas también, ¿eh? Y en las ciudades chicas también. Y en el campo Imagínate. también por el uso de fertilizantes y hay muchas, muchas cosas de Y el salud, ¿no? ganado liberando metano a todo lo que da, ¿no? No, pero el metano no es tóxico, es nomás gas de efecto invernadero, ese es efecto global. Pero el uso de fertilizantes sí está muy correlacionado con incidencia de cáncer, por ejemplo, en algunas partes, ¿no? ¿Qué tipo de fertilizante? Depende, bla, bla, bla. Entonces, depende de muchas cosas, ¿no? Pero Ujú. también, te digo, en el campo, en zonas rurales, a veces hay minas, hay am, hace poco, pues en Sonora, hubo un derrame de una mina que se contaminó un tramo muy largo del río Sonora, ¿no? Y eso afectó también a ganaderos que están ahí porque las vacas pues ya no podían tomar esa agua, ¿verdad? Y ni sacarla de los pozos porque se infiltró. O sea, esos Muy son mal. efectos económicos directos, ¿no? Pero globalmente estamos viendo que está subiendo la temperatura y eso va a hacer que no nomás así, en este campo esta persona se afectó, es que países enteros, sus cultivos no están funcionando o no están dando la productividad que tenían antes, ¿no? En Centroamérica están diciendo que mucha de la inmigración hacia Estados Unidos es porque cultivos en Centroamérica ya están fallando, entonces Ujú. muchos agricultores ya no tienen forma de vivir, ¿sí? Eso ha afectado, no es la única causa, ¿no? Pero eso ha afectado también al aumento de migración hacia Estados Unidos. Y eso afecta a Y México también. en Sí, términos más gente que generales, está cruzando. Ujú, sí, en términos generales creo que no es difícil comprender que esa actividad económica que hemos hecho, por lo menos por los últimos 100 años y los últimos 50 o 60 de forma exacerbada, de forma imparable, ujú, eh, buscando maximizar la producción, ujú, maximizar la extracción, nos está pegando, nos está dañando. O sea, ujú, creo que ujú. nadie, bueno, no nadie, porque nadie es una palabra muy grande, pero creo que la mayoría de las personas que habitamos el planeta nos damos cuenta de sus Ujú. efectos, de la Pero economía bueno, lineal, que es la única que hemos conocido en sí, nuestras aquí es donde entra las matemáticas, que aunque le llamamos economía lineal, en realidad estamos hablando de crecimiento exponencial, ¿sí? Entonces, tú sabes la diferencia entre un crecimiento lineal y un crecimiento exponencial, ¿sí? claro. Tiende al Sí. infinito lo exponencial. Bueno, los dos tienen al infinito, Sí, 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 pero más rápido, sí, más rápido. Pues, mucho más si rápido, le das mucho, mucho suficiente más tiempo. rápido. Sí, Ujú. crecimiento lineal es que la razón de cambio, o sea, la velocidad a la que te estás moviendo siempre es la misma, es constante, por eso trazas tu trayectoria es una línea recta. Entonces, Ujú. si pasan 2 años, sí, ¿cuánto creciste en 2 años? No, pues que 100 pesos. Pues en 100 pesos al año. Entonces, en 2 años tienes 200 pesos. En 4 años tienes 400. En 6 años 600. 4000 Es años, lineal, 4000. sí. Ujú, 100 ujú. pesos por el número de años y te da el crecimiento, sí.
El crecimiento exponencial es cuando tú cada año creces el mismo porcentaje, digamos, ¿sí? 10%. Entonces, si ahorita, por ejemplo, si tuvieras 100 pesos, ¿sí? Y te digo, cada año te voy a dar 500 pesos. No, sabes que no tienes, sí, tienes que empezar con algo, 100 pesos y cada año te voy a dar 500 pesos, ¿sí? Ujú. Entonces, a los 2 años te voy a haber dado 1,000 pesos, entonces tienes 1,100, etcétera, etcétera, ¿no? Después de 10 años tienes 5,100 pesos. Ujú. Pero la otra opción es que te diga, sabes que cada año te voy a dar el 5% De lo que de lo que tenga. tienes. Ujú. Bueno, vamos a ponerle 10% para que sea Más fácil de hacer las más rápido matemáticas el en cálculo. la cabeza. Sí, no, Ajá. no va a ser fácil hacer las matemáticas porque el cerebro no está hecho para hacer este tipo de matemáticas tan rápido, ¿no? En la Ujú. computadora es más fácil, para eso tenemos herramientas. Claro. Entonces, 10%. Entonces, el primer año te doy 10 pesos, tienes 110. El segundo año te doy 10% de lo que tienes 110, 10% son 11 pesos. El segundo año 11. te doy 11 pesos. El tercer año te voy a dar otra vez 10%, pero ya tienes 121 pesos, te voy a dar 12 pesos con 10 centavos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces tú dices, pero si me das 500, me estás dando más. Sí, los primeros años. Los primeros Dentro 5 de o 6 poco, años. ¿sí? Dentro de poco. O sea, el 10% te lo digo porque sí es un poquito más fácil hacer el cálculo, que en promedio, así más, o sea, más o menos, ¿sí? No es exacto esto, pero si te estoy dando 10% de lo que tienes cada año, ¿sí? En, Ujú. en promedio, cada 10 años se vas a duplicar lo que tienes, Ujú. ¿sí? Entonces, si tenías 100 pesos, a los 10 años vas a tener 200. A Ujú. los 20 años vas a tener 400. A los 30 años tienes 800, ¿sí? Ujú. Y creces despacito al principio, pero si le das suficiente tiempo, después vas a empezar a crecer. Cuando en un año estés ganando más de 500 pesos, que era lo que ganabas linealmente, ya estás creciendo más rápido. Y de ahí para Ujú. enfrente vas a seguir creciendo más rápido, o sea, ya nunca te va a alcanzar. Una vez que lo cruzas, ya nunca te alcanza, Nunca te ¿sí? alcanza. Y llevas tanta viada que, o sea, ni siquiera esforzándose va a poder, ¿sí? Entonces, el crecimiento exponencial es que creces el mismo porcentaje, o sea, que crece el Ujú. mismo porcentaje cada año, ¿sí? Que de Entonces, hecho te voy a decir algo, las empresas suelen tener ese tipo de sí, sí, metas. Hay que sí. crecer 20% anual. Y hay Ujú, gente que dice, 20% anual es muy poquito, pero cuando ya lo trasladas, como lo estás ujú, haciendo ahorita, en 100 ujú. años, olvídate. Es un Sí, sí. crecimiento. ¿Cómo se llama? Hay una historia muy famosa de que le decía a alguien que fue a un país en el Medio Oriente, ¿no? Ujú. Que le resolvió un problema a un rey y le dice, Ah, sí, sí, sí. te voy a pagar tanto arroz. Y le dice, no, no, no. ¿Sabes qué? Mejor págame. Es que creo que Un algo tiene que grano ver con el de juego de arroz. ajedrez, ¿no? Quiero un Ujú. grano de arroz por el primer cuadro de un tablero de ajedrez. En el segundo, por cada siguiente cuadro, duplícamelo, ¿no? Entonces, un grano por el primero, dos por el segundo, cuatro por el tercero, ¿sí? Y Ujú. si sacas la cuenta, no hay suficientes granos de arroz en todo el mundo para cumplir con ese propósito, porque Para viene 8 llenarle por el 8, ¿no? tablero. Sí, o Ujú. sea, la respuesta es el último cuadro, ¿sí? Va a tener más granos, ¿sí? Bueno, va a tener el mismo número de granos que todo el resto del cuadro, o sea, am, 2 a la 64, que es demasiados granos de arroz, ¿sí? La otra es, por ejemplo, las bacterias así también crecen, o sea, por eso también se llama exponencial, que es un crecimiento más o menos natural, que por ejemplo los microorganismos a veces crecen de manera exponencial también. Por ejemplo, las infecciones, ¿no? Ahora lo vimos con el COVID en el 2020, Ujú. que el número de infectados crecía exponencialmente al principio, ¿sí? Ujú. Porque no hay un Ujú. límite. Am, Sí, porque la población es ujú, limitada y si ujú, fuéramos ilimitada población, seguiría creciendo ujú. así, ¿no? Sí, Exponencial. entonces, digamos, tienes un microorganismo que se duplica su población cada hora, ¿sí? Si tienes uno al principio, al final del día puede que tengas más de 1,000,000, ¿sí? Ujú. Ujú. Sí, si a las 24 horas, por decir, no sé con cuántos empezaste, pero si después de 24 horas tienes 1,000,000, ¿sí? O sea, a medianoche tienes 1,000,000, ¿a qué horas tenías medio millón? A Hace las una 11, hora. una hora antes, Hace una hora, claro, claro. ¿sí? O sea, tienes muy, muy poquito al principio y crece o sea, crece despacito al principio, de repente despega y ya no lo paras, ¿sí? Sí. Entonces, si sigues creciendo así ese mismo porcentaje,
empiezas a tener los números más grandes, más grandes, más grandes. Y se me ve muy bonito en estados de cuenta, ¿no? Pero, pero si te fijas a corto plazo, a largo plazo no es sostenible, ¿no? Ah, pero bueno, y hablamos, me gusta hablar de esto porque la manera en que el cerebro entiende crecimiento lineal y crecimiento exponencial es muy distinta, ¿sí? Cuando hablas de crecimiento exponencial es más fácil hablar de órdenes de magnitud que de números en sí, ¿sí? Claro, claro. Aunque Sí, no es exacto. sí. ¿No has visto la película es que no me acuerdo cómo se llama, es una película am, en donde la gente en lugar de dinero usaba tiempo, ¿no? Tenían algo en el Sí, brazo, claro. En la sí, muñeca tenías el sí. tiempo que te quedaba. Que el tiempo que te quedaba después de que cumple cierta edad empieza a contar hacia atrás, ¿no? Ujú, Y luego había diferentes, digamos, como cuadrantes o sectores donde depende de cuál era tu balance, podías vivir ahí, ¿no? Sí. ujú, Y ujú. esos eran por órdenes de magnitud, o sea, la gente que tenía más tiempo era más rica, ¿no? Y era por órdenes, por ejemplo, si aquí tienes, no sé, menos de un año, sí. Y aquí si tienes, no sé, en décadas. Aquí es en siglos, aquí es en milenios, ¿no? Y aquí es Sí. en millones de años, digamos, ¿no? O sea, Ujú, esos son órdenes de magnitud. Así es el crecimiento exponencial, sí. ¿sí? Cada vez crecía 10 veces, ¿sí? Y la Mil mayoría por de las ciento. personas vivían al día, cabe mencionar. Ujú. O sea, le quedaban Entonces, 24 horas a la mayoría de las personas y tenían que ir a exacto, salir a buscar el tiempo del día ujú, siguiente. exacto, sí. Imagínate, un día te pagan más, que te dicen, te voy a pagar el doble hoy. Seguías en la Ujú. misma ciudad, porque, o sea, tener 24, 48 horas no es mucha Es diferencia, lo mismo, claro. ¿sí? Para ir al siguiente sector tenías que tener 10 veces más, 10 años, O 20 100 veces. años, ¿sí? Entonces, muchas veces nos emocionamos cuando dicen, te voy a pagar el doble. Eso no es nada, o sea, un salto en realidad de poder de ingreso sería un orden de magnitud, ¿sí? Ujú, ujú. Porque Yo me el acuerdo, dinero ujú, se funciona en la mente para ver la diferencia, es más como crecimiento exponencial, ¿sí? sí. No crecimiento lineal. Sí, sí, sí. Yo te iba a decir que en la universidad me acuerdo que los maestros solían decirnos que para que fuera relevante tenía que ser que Ujú, de al menos 10 veces. Por ujú, 10 vaya, no ujú, por 2. Entonces esto ya ujú, es, esto es un 10 y este es un 100. Ah, por 10. Creció por ujú, 10, entonces es relevante ese ujú, crecimiento. De 100 se fue a 1000. Ah, entonces sí es relevante. Si se fue ujú, de 100 a 200, no es relevante. ujú. Para Sí, ciertas igual, cosas, sí, obviamente. depende. O sea, te digo, para análisis tecnoeconómicos, que es lo que a mí me ha tocado mucho hacer, las estimaciones que hacemos le llamamos de scoping, para ver un más o menos, tenemos un margen de error de más o menos 30 a 50%. Ujú. O sea, que le decimos están en el mismo campo, en la misma cancha, en No inglés se ha decimos, ¿no? salido de la cancha por ese Ándale, 50%. sí, Ujú, sí. Si lo estás graficando, no se sale de la gráfica, ¿no? ujú. Sí, pues, entonces, en la Ese es naturaleza, lineal, esa es y economía ese es, lineal. no, Ahora, esto bueno, es economía lineal, sí, pero a lo que iba es que que aunque le llamamos economía lineal, estamos esperando un retorno, un crecimiento exponencial, ujú, ¿sí? ujú. Más que nada le llamamos Ujú. lineal porque no cierra, ¿no? O sea, porque empiezas en un punto y Sí, sigues hacia un punto que nunca va a tocar al punto en el que empezaste, ¿no? no, pues O sea, tienes una cuna, tienes una fuente y tienes un sumidero, una tumba. Entonces ujú, los materiales salen de la cuna, los y van a- aprovechas y van a la tumba, ¿sí? Y en cada paso emites al medio ambiente, ¿sí? Tiene que ver también con la entropía, ¿no? Porque cada acción que hacemos, tiene que aumentar la entropía. Entonces disminuye el valor, ujú. ¿sí? Ah, pero entonces, ¿qué va a pasar? O sea, cuando haya tantas emisiones que estamos afectando al medio ambiente, ya no podemos vivir, pues, en este planeta, ¿no? Nos vamos Nos a vamos a ir a ahogar otro planeta. literalmente. Difiero del plan de Sí. Elon Musk de Pero, ir a pero, pero, poblar. pero ponle tú, nos vamos en una nave espacial, así como en Wall-E, ¿no? Ujú, Bueno, en esa nave espacial, la cantidad de oxígeno es todavía menos de lo que tenemos aquí en la Tierra, ¿no? En los viajes que han ido los astronautas, en la estación internacional, ¿no? especial. De investigación espacial, la cantidad de aire ahí es limitada, muy limitada. Entonces, ¿qué Ujú, hacemos? Pues la reciclamos, ¿sí? Y al claro. reciclarla, o sea, le estamos retornando ese valor al material.
O sea, tú respiras el oxígeno se transforma en CO2 en tu organismo porque lo usas para extraer energía de carbohidratos y de otros materiales orgánicos, ¿sí? Que a fin de cuentas agregas carbón a ese oxígeno, o sea, el oxígeno oxida a las moléculas orgánicas, libera energía de las energías de la molécula orgánica que tiene más energía química, ¿sí? Cuando está reducida que cuando se oxida. Entonces, esa Ujú, energía se libera y es con la energía que estás viviendo para hacer todas tus funciones vitales, ¿no? ujú. O sea, nomás por estar sentado todo el día, el promedio, una persona promedio, necesita como 1200 calorías, ¿no? Un adulto promedio. Sí, sin hacer nada, nomás por estar sentado. O sea, si caminas, haces ejercicio, pues obviamente Ya necesitas más. son. Y toda esa energía viene de tus alimentos, ¿no? Ujú. Hay gente que le gusta decir que absorbe energía del sol, pero no sé cómo funciona eso. No hacemos fotosíntesis todavía, ¿no? Las plantas sí. Las plantas extraen energía de la radiación solar y la usan para producir esos compuestos químicos que luego a través de la cadena alimenticia llegan a nosotros y son los que nosotros extraemos esa energía que originalmente venía del sol, Ujú, ujú. ¿sí? O sea Pero que en las plantas pasa la reacción al revés, ¿sí? si Usan alguien nos está agua, viendo y dice que absorbe energía del sol, tiene que revisar si no es en realidad una planta. mm, Porque o le tiene creeríamos que, si fuera tal vez una ahuehuete o si fuera una palmera o algo así, ujú, tal vez sí podríamos creer esa afirmación. puede ser Bueno, que sí. ya, eso fue un paréntesis. Sí, sí. Pero bueno, entonces si la energía viene del sol, entonces las plantas agarran el CO2, las plantas la agarran de la atmósfera, ¿eh? El CO2, y agua, que también es cierto vapor de agua, no estoy seguro si creo que no, eso lo jalan de las raíces, La ¿no? raíz, ¿no? Del Ujú, suelo, y combinan el agua con el CO2 para hacer moléculas orgánicas que son cadenas de carbón más largas, ¿no? La más famosa es la glucosa, ¿no? ujú, Porque de ahí se hacen cadenas de carbohidratos, por ejemplo, la celulosa, que es de lo que están hechos los troncos, las plantas, las hojas, etcétera. El armazón, digamos, el esqueleto de las plantas de celulosa es una cadena muy larga de glucosa. Y no me ujú. acuerdo si otra vez es otros tipos de carbohidratos también, pero generalmente glucosa. Entonces, los animales pueden romper eso y extraer esa energía, ¿no? Y otra vez generar CO2 y Ujú. agua también. Sí. Y va Entonces, dando hay un vueltas. ciclo ahí, hay un ciclo, ¿sí? Claro, En la escuela, en la primaria, te enseñan el ciclo del agua, ¿no? El agua, claro. se evapora del mar, de los ríos, de las presas, de todos los lugares donde está pegándole el sol, porque la presión de vapor del agua, este, hace que ciertas moléculas de agua pasen de fase de líquido a gas a una temperatura menor a 100 grados, o sea, no tiene que bullir. Entonces, y siempre y cuando la humedad relativa en el aire, o sea, la presión parcial de las moléculas de agua en el aire sea menor a la presión de vapor, se van a estar evaporando. ¿Sí? Y si la presión parcial en el aire es mayor a la presión de vapor a esa temperatura, se van a condensar. ¿Sí? Y es lo que pasa, suben, más arriba en la atmósfera estás más frío. ¿Sí? La presión también es menor. Entonces la presión parcial puede que aumente, pero o puede que se mantenga igual, dependiendo. O sea, hay flujos también, ¿no? Hay vientos, diferencias de temperatura, convección, etcétera. Pero total, si llegan a un punto donde la temperatura en ese punto hace que la presión de vapor del agua sea mayor a la presión parcial, se van a condensar, ¿sí? Ujú. Necesitan un punto de nucleación, pero se hacen unas gotitas chiquititas, ¿no? Y eso ya lo hablamos también. Empiezan a flotar y se hacen nubes. Y si flotan esos pedacitos de gotas de agua y se van juntando y se van haciendo más grandes, tanto que la fuerza de gravedad sea más que la fuerza que lo está manteniendo flotando, pues van a caer y llueven, ¿no? Y esa agua es Pues, bastante pura, o sea, aunque se haya evaporado del mar, que es agua salada, la sal no se evapora, la sal se queda en el mar. Sí, es bastante pura. No es 100% pura, sí tiene algunas otras moléculas, tiene un granito de polvo también donde se nucleó cada gota de lluvia, ¿no? ujú, Pero es bastante pura, mucho más que el agua del mar, y es ujú. potable, ¿sí? Entonces cae a los ríos, cae en la tierra, las plantas la absorben y la usan para generar moléculas orgánicas, extrayendo CO2 del Compas. aire, ¿sí? Se escurren, regresan al mar, ¿sí? Ujú. Los animales comemos esas plantas o otros animales o tomamos agua y también la excretamos con otras sustancias que queremos desechar de nuestro cuerpo y termina otra vez en el mar, ¿sí? Ujú, ujú, Y ahí va ujú. el ciclo del agua, ¿no?
Y ese ciclo, ese movimiento de las moléculas de agua, pues la energía, la fuente de energía es el sol. Está evaporando el agua en algún momento, ¿no? Pero también hay ciclo de carbón, no sé si te diste cuenta. Sí, Claro. sí. Porque las plantas absorben el carbón del CO2 que está en la atmósfera, ¿sí? Lo convierten en nutrientes, Las en moléculas cadenas. orgánicas, ¿sí? Que luego otros organismos, desde insectos, cuando se muere la planta, o los animales que se la comen, etcétera, y al respirar, regresa a la atmósfera otra vez, ¿sí? Ujú. Es otro ciclo, ¿sí? O puede ser más largo, de que el animal se la come, se lo convierte en músculo, en proteínas también, ¿sí? Pero luego ese animal eventualmente se muere y lo llenan insectos y también le extraen, o sea, en cada paso extraen valor, extraen energía, ¿no? Ahí está la analogía entre valor, energía y dinero, que me gusta hacer. Ujú. Y luego los insectos también en su respiración también emiten CO2. O si se pudre la fruta y nadie se la come, pero llegan insectos y otros microorganismos, a veces bacterias, hongos, también liberan CO2, ¿sí? Entonces hay un ciclo de carbón, ¿sí? También alimentado por la energía del sol en la fotosíntesis, ¿sí? Que se Entonces, ¿qué podrían vemos equiparar aquí? a procesos de reciclaje Ujú. naturales. Sí, pues lo que iba a decir, que la naturaleza aprovecha esos materiales, ese oxígeno, ese carbón. Hay muchos otros elementos, hay nitratos, sulfatos, fosfatos, etcétera, que la vida necesita y todos están, como quien dice, dando vueltas. Sí, el otro día dijiste tú también, o sea, yo no soy el mismo que era hace 5 años, hace 10 años. De hecho, en promedio, cada 5 años, todas las moléculas de tu cuerpo ya las intercambiaste, son nuevas, todas. Sí, o sea, literalmente eres otra persona. Eres otra persona. Tu materia es otra. Exacto. Sí. Entonces, todo Puede ese que tú eres material más está una circulando en la camisa naturaleza. que las demás moléculas. Qué loco, ¿no? Ujú. La camisa a lo mejor sí es la misma de hace 5 años, pero tú no. Ujú. La camisa cambió de dueño, ¿no se dio cuenta? Sí. Am, el barco de Edipo era el que, o Sí, que le tengo, cambiabas sí, todas las tablas y ujú, la pregunta es, ¿seguía siendo el mismo barco o ya no? sí, pues esos somos nosotros, ¿no? Pero la naturaleza pues es circular en ese sentido, que hay muchos ciclos, pero para que ese material esté dando vuelta necesitas energía y la naturaleza muchas veces esa energía viene del sol. No es la única fuente de energía, ¿no? Hay energía geotérmica también que viene de la tierra, pero incluso, por ejemplo, el viento está movido también por energía del sol, por la diferencia de temperaturas en diferentes latitudes terrestres, ¿sí? El aire se enfría en los polos y las corrientes marinas también se enfrían en los polos y luego se regresan y distribuyen esa energía térmica, ¿no? Que también viene del sol. O sea, ¿Sí? de entrada nuestro mejor socio es el sol. Pues es de donde viene la mayor parte de la energía que toda la Tierra utiliza. Ujú. Ujú. No es Digamos, toda es la el mejor, energía, pero es pero la es el mayor único. parte. Si no es, Ujú. no es la única. Un volcán sale en erupción, eso no tiene que ver con la energía del sol, es por la energía de la Tierra, ¿no? Es la geotérmica, la gravedad que está haciendo presión, calentando materiales, en algunas partes está más liviano que en otros. Muy complejo. No voy a tener tiempo para Etcétera. explicar si nos Claro, metemos claro. por ese hoyo. Pero bueno, ok. Entonces, viendo que la naturaleza es bastante, que tiene ciclos, ¿sí? Se han propuesto estas opciones de por qué no operar la economía humana, la tecnosfera, de una manera más natural, ¿sí? Ujú. Mi- más imitar a la Imitar naturaleza, la naturaleza. ¿sí? Y usar los materiales como conductos o, ¿cómo se llaman? Paquetes de valor, ¿sí? Usamos a la materia, a todas las moléculas, a todos los materiales, a todo lo que puedes comprar y vender, lo que tú quieras, ¿no? Son paquetes que usamos para transportar valor de un lado a otro, ¿sí? Ujú. Cuando lo usas y tú lo usas para algo que tú necesitas, pues te da valor a ti, Ujú. ¿sí? Pero luego, ya que pierde ese valor, en lugar de que se convierta en residuo, pues regrésalo para que vuelva a obtener ese valor. Así como las moléculas de oxígeno y CO2, ¿no? Transfieren la energía del sol a ti y a mí para que podamos vivir, ¿sí? Ujú. Pero Ujú. en la economía no hablamos de energía, hablamos de dinero, ¿sí? Ujú. Entonces, hay tecnologías que podemos imitar a la naturaleza, o sea, podemos hacer ya casi casi árboles artificiales, ¿sí? Wow. Podemos hacer materiales que pueden extraer de la luz solar, agarrar CO2 del aire y convertirlo en moléculas orgánicas sencillas, metanol, por ejemplo, que podemos usar como combustible, Ok. ¿sí? Necesitan agua también, ¿no? Podemos Madera extraer no agua podemos del hacer aire, eso. ¿sí? O sea, Madera.
Sí, o sea, puedes hacer casi cualquier material artificialmente, ¿no? Pero también a veces naturalmente es más económico. Hay Sí, ciertos la hongos energía que que nos cuesta a producen, nosotros versus la ujú, que le cuesta a una planta. depende del caso, sí. Pero un material que usamos mucho, por ejemplo, el vidrio, ¿sí? El vidrio, ¿sabes de dónde viene? ¿De la arena sílica? Sí, de la arena, o sea, se funde la arena, tiene ciertas impurezas o no, dependiendo, pero puedes hacer el vidrio de ahí, ¿no? Entonces lo Ujú, usamos para hacer botellas, lo usamos para hacer ventanas, lo usamos para hacer un montón de cosas, ¿sí? ujú, Pero cada que tú usas una botella, pues ya no tiene valor porque ya le quitaste el contenido, ¿no? Entonces la desechas, ¿sí? ujú. La puedes reusar, la puedes volver a, la lavas y Podrías la vuelves. lavar, claro. Ujú. Pero si se rompe, entonces ya no te sirve para ese propósito. Pero ese Ah, vidrio lo puedes otra vez, ahí sí ya reciclar, lo puedes fundir. refundir y volver a hacer otra botella, ¿sí? Pero todo eso necesita energía, incluso lavarla vas a necesitar energía, ¿verdad? Porque tienes Ujú, que lavarla con agua limpia, no la vas a lavar con agua sucia. claro. Sí, y el agua ya que lo lavas, pues va a traer moléculas de jabón y toda la Ya suciedad que trae ensuciaste ahí. el agua. Sí, y tienes que separar esa agua que podemos usar otras tecnologías también para separar filtros, membranas, etcétera, ¿no? O Sí. incluso evaporarla con la energía del sol. Con solo evaporarla ya Sí, bastaría para que se limpie. pero luego todavía tienes las moléculas de jabón y esas que vas a hacer con ellas, ¿no? Muchas son orgánicas, a veces las puedes usar para hacer fertilizantes o para hacer, o para volver a hacer jabón, no sé, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer. En el peor de los casos, llegas con una molécula que sabes que esta ya no tengo nada que hacer con ella. Lo menos que puedes hacer es extraer la energía otra vez, porque le metiste energía o la planta o en algún momento le metió energía para crear esta molécula. Pues la Ujú. quemas, la incineras y La extraes quemas y calor, eso es extraer energía. Ujú. ¿sí? Le extraes energía térmica, la energía química, la conviertes en energía térmica, generas calor que puedes usar para calentar agua o para generar electricidad, para hacer vapor, para mover una turbina que genera electricidad, lo Ujú. que tú quieras, ¿no? Y al quemarla, Mira, pues ya vas a tener otra vez CO2 en el aire, ¿sí? ujú. Si es orgánica, vapor de agua por ahí también, y a veces cenizas también, ¿sí? Ah, pero esas cenizas todavía las puedes usar, ¿sí? El carbón mineral que usamos en plantas termoeléctricas genera mucha ceniza y esa ceniza se puede agregar a ciertas mezclas para hacer cemento que luego puedes usar para hacer concreto. Ujú. Entonces, no es un ciclo así muy sencillo, pero entre Mira, todos los procesos que tenemos en la economía, ¿sí? Podemos hacer una red de procesos en donde se generan un montón de ciclos, ¿sí? ujú. No es un solo ciclo. Entonces, a eso le llamamos economía circular, donde los materiales siempre están moviéndose dentro de la economía, ¿sí? Pero no terminan en un relleno sanitario, porque un relleno sanitario dices que esto ya nunca lo voy a necesitar, lo voy a enterrar, Ujú. ¿sí? Que obviamente a escalas geológicas igual no se va a quedar ahí, o sea, las placas tectónicas se mueven, etcétera, etcétera, o sea, se comprime, se puede, o sea, el petróleo Ah, mismo, ¿sí? Son moléculas orgánicas de plantas y animales que murieron hace millones de años y por la misma presión de la Tierra cambió la composición química hasta ser un aceite, un petróleo, ¿no? ujú. Igual los rellenos sanitarios, es posible que a lo mejor eso pase con ellos después de millones de años, ¿no? Pero por lo pronto ahí están. Y muchos de esos materiales lixivian, ¿no? Por las corrientes de agua o por flujos, compuestos tóxicos pueden irse a los mantos acuíferos. Entonces están otra vez contaminando, que a lo mejor alguien se lo va a tomar y se puede enfermar. O sea, se pueden filtrar, es lo que estás diciendo, Sí, sí, sí. se filtran, Sí, tienen no porque fugas. algo lo entre en tierras, ya te olvidas de él y ya no le va a pasar nada, ¿no? Algunas cosas las puedes enterrar y se degradan biológicamente, como composta y cosas así, ¿no? Ujú. Pero también generan CO2. Bueno, entonces la economía circular es tratar de aprovechar al máximo todos los materiales, ¿no? Y el problema es que ahorita estamos más acostumbrados en la economía lineal, ¿sí? Se puede medir de los materiales, o sea, hay unas ecuaciones que te dicen, bueno, ¿qué tanto de los materiales que usa tu producto, qué tanto viene de fuentes recicladas, cuál es su tiempo de vida, cuando se desecha, qué tanto se va a volver a reciclar, bla, 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 y sacas un índice que te dice el porcentaje de circularidad de ese producto, ¿no? Bueno, ya se han publicado análisis a nivel mundial de todos los productos, de todo el Producto Interno Bruto mundial, ¿sí? Y en los últimos 2, 3 años hemos ido disminuyendo, ¿sí? Y ahorita el índice global de circularidad anda alrededor de 7%. O sea, Ok. de todo lo, en promedio, ¿no? Todos los productos que usamos, nomás el 7% de los materiales que están ahí
están circulando. El otro 93% está terminando en relleno sanitario. Y eso va empeorado, ¿no? Sí. Wow. Hace 5 años era 9%. Y estoy seguro que cualquiera de tus mamás o abuelos te va a decir, es que cuando yo estaba chiquita, todos lo remendábamos o todos lo reusábamos o no tirábamos nada a la Lo basura, todo lo aprovechamos. reparábamos. Eso es economía circular. Ujú, Hay 10 R's, ¿no? Que van ujú. desde rechazar cuando no necesitas algo y no sobrediseñar, por ejemplo, hasta incinerar porque ya no puedes nada más que, pero al menos le extraes energía. Y reciclar y reusar y reparar son 10 R's, no me las sé de memoria. Remanufacturar. Ujú, exacto. Am, entonces, y esas 10 R's porque hay diferentes tamaños de ciclos, ¿no? Sí. Y la gente ya experta en economía circular empieza a hablar de dos diferentes tipos de ciclos, los ciclos de los materiales, las partes tecnológicas y las partes biológicas, ¿no? Porque hay unos ciclos que puedes hacer uso de biotecnología, ¿no? Como por ejemplo en Ujú. plantas de tratamiento residual, puedes usar tratamientos con bacterias para degradar ciertos compuestos tóxicos, ¿no? Y luego extraer energía también, biogás que se puede convertir en un montón de cosas, en hidrógeno, por ejemplo, o en otros químicos que luego se pueden usar como bloques de construcción para, para compuestos más complejos, hasta medicinas o cosas de maquillaje y así, jabón. Ok. O sea, De hecho, la industria la, cosmética está creciendo ujú, muchísimo a nivel mundial ujú, y entonces productos cosméticos para la piel, por ejemplo, ujú. podrían extraerse de Sí, sí, de esos residuos. sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta? Que dicen, este viene con glucógeno, este viene con otro material o con tal vitamina o con tal Ujú, sustancia. Muchas de esas sustancias se pueden extraer de las aguas residuales. Y de hecho, hay unas que tratamos de extraer de ahí porque si terminan en la naturaleza son contraproducentes, ¿no? La aspirina, ¿no? ujú, Mucha gente la toma porque le duele la cabeza o tiene algún dolor, o ibuprofeno o paracetamol, ¿no? ujú. Pero tu cuerpo no la metaboliza, pero no la metaboliza del todo. Entonces, una pequeña cantidad de esas sustancias terminan en el drenaje, ¿sí? Y en el agua residual. Y los tratamientos de agua tradicionales, convencionales, no pueden, o sea, las bacterias, las plantas de tratamiento biológicas, ¿no? No los degradan, ¿sí? Necesitarías separar completamente con membranas de, no sé, ósmosis inversa o algo así para poder quitarlo. Entonces, la mayoría de las plantas no lo quita. Y No lo termina puedo. en el agua resultante, que después de la planta de tratamiento de agua residual, el agua termina en un río, en un cauce natural, ¿no? Y se ha visto estudios que si esos ríos, esos arroyos terminan en un lago donde a lo mejor hay peces, ¿no? Que afecta al comportamiento de los peces, ¿sí? Porque están Porque, drogados, porque son peces que toman exactamente. ibuprofeno y toman Ujú. aspirina. Y a lo mejor ya están tan a gusto que no quieren reproducirse, entonces la población de peces se viene abajo, ¿sí? Wow. Y ese es uno que ya se sabe, ¿no? Hay otros que no se saben, los PFAS, compuestos orgánicos perfluorados, alquilados, etcétera. Por ejemplo, teflón es uno de esa familia. Am, Son compuestos que, imagínate, el teflón, su propiedad que más sabes, que más conoces, ¿cuál es la propiedad del teflón? El teflón que no se le pega nada, que no se le... Exacto, sí. Entonces, ¿cómo le hacen para pegarlo al sartén, verdad? Pero bueno, esa es otra Esa pregunta. es una gran pregunta porque suelen decirte las maestras, tienes cabeza de teflón, todo lo que te digo lo recibes y no se te pega, no se te queda. Ujú, Y yo siempre he pensado eso también, cómo le ujú. hacen para que se le quede al sartén el teflón, si nada Sí, se le va a pegar al sí. teflón. Eso lo contestamos otro día, pero bueno, el hecho de que no se le pega nada es porque no reacciona, ¿sí? Entonces, si no reacciona con nada, nunca se degrada, pues con Mm, cosas naturales, ¿no? Pero sí se han encontrado algunos compuestos perfluorados alquilados de la familia así del teflón que se llaman PFAS, ujú. que sí tienen efectos tóxicos en el medio ambiente, en la naturaleza y en el ser humano, ¿sí? Y el Si problema es tomas que teflón, no te lo recomiendo. la naturaleza no es teflón en particular, otros Sí, compuestos. sí, De hecho, sí, un poquito más familiares serio. del teflón. Sí. Ok. La naturaleza no tiene manera de degradarlo. O sea, esos son compuestos que hasta el fin del mundo van a estar aquí. Ujú, ok. ¿Sí? Y no Mira, se tal vez pueden, podrían servir sí. como Entonces hay evidencia de mucha. que existimos. Ujú.
Sí, exacto. De que Le alguna puede, época existieron humanos, mira, aquí hay ándale, un... puede haber para hacer como ver la edad, ¿no? Que usamos, o que hablamos de radiactividad y de las cantidades de carbón, ¿no? Carbono 14. Bueno, ¿qué Ujú. tanto PFAS había en esta casa? Exacto, Puedes saber de sí. qué año era. Y te lo digo de chiste, pero puedes saber qué edad tiene una persona por qué tanto plomo tiene en los huesos. ¿Sí? Wow. Por el plomo que se le ponía a la gasolina. ¿En serio? Sí, o sea, los más jóvenes han respirado menos plomo y tienen menos plomo en los huesos. Los más viejos como nosotros tenemos más plomo en los huesos que las generaciones más jóvenes, porque ya Wow. no tienen plomo Ya la no gasolina. lleva plomo la gasolina. Ujú. Pero bueno. Interesante. Y bueno, Ok, el plomo ok. se usa en otras partes, pero nos estamos yendo Pero de volviendo al planteamiento tangente. inicial, ahora que sabemos la diferencia entre economía Sí. lineal, que se comporta muy exponencial, pero le llamamos lineal, Ujú, y economía circular, que imita a la naturaleza y recicla, y otros ujú, 9 procesos más que ayudan a que prácticamente la basura no exista, sino que se ujú. convierta en materias primas para nuevos productos o nuevos usos. Ya sabemos esa diferencia. Ahora, ¿cuál es el planteamiento del que íbamos a hablar hoy? Bueno, es que todavía faltan varios pasos para llegar a donde queremos empezar. Muy bien. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta para Falta poder empezar? mira, una pregunta es cómo podemos transicionarnos de la economía lineal a la circular, ¿sí? Claro. Y la idea ahí es que en la economía circular, o sea, que esto ocurra casi casi orgánicamente, ¿no? Que el mundo mismo empiece a decir, ¿sabes qué? Voy a poner un negocio que haga esto, voy a poner otro negocio que haga esto, y que se va generando el mismo ecosistema, así como la naturaleza evolucionó a ser circular, o sea, nadie le dijo, tienes que ser circular, Claro. así surgió. Y más o menos eso es lo que vamos a ver orgánicamente en el planeta, porque si no lo hacemos, pues vamos a dejar de existir y ya no seríamos planeta Eso Tierra, vamos a ser como Marte o Venus que están desolados, ¿sí? es un mecanismo de Pero supervivencia, al final de cuentas. sí. No es que digas, es una Ujú, idea, no ujú. sé, decorativa, sino es Pero una si no idea. lo hacemos lo suficientemente rápido, a lo mejor terminamos como Venus, o, bueno, más como Venus, porque en Venus sí ocurrió un efecto invernadero irreversible, ¿no? Casi. Ok. La atmósfera de Venus, creo que, no me acuerdo la última vez que chequé, pero creo que son como 200 veces más presión que en la Tierra y es 90%, 95% por ahí, CO2, ¿sí? Y en O sea, Venus Venus nos podría voltear a ver y decir, ¿te crees mucho? Pues como te ves, me vi, como me ves, como me veo, te verás. puede ser, Algo sí. así, volteando como las Y para abuelitas. acabarla de amolar en Venus, llueve ácido sulfúrico, ¿no? Wow. O Y sea, ahí todas viene esas imágenes que tienes de lo que es el infierno, Venus, Venus. ¿sí? Y lo nombramos la diosa de la belleza, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir, los hombres vienen de Marte y las mujeres de el infierno. No, Bueno, eso será tema de otro ese es podcast. otro podcast. Bueno, Ok. am, en fin, ¿cómo podemos llegar ahí lo suficientemente rápido para que no suceda un efecto invernadero? Porque lo que pasa también es que al seguir aumentando la temperatura, podemos pasar un punto de no retorno en que si se derrite tanto las capas glaciales de los polos, ¿sí? Se absorbe más energía térmica del sol y se aumenta más el efecto invernadero. Aparte, hay otras regiones que están congeladas todo el tiempo, permafrost le dicen, ¿no? Que si se llegaran a derretir, creo que dicen que hay unos depósitos de metano, que el metano es 25 o 28 veces más potente que el CO2 como gas de efecto invernadero, y también aumentaría y se vuelve un ciclo vicioso. Y ahí sí la temperatura empezaría a crecer exponencialmente Es también. lo que justo te iba a decir, que Sí, empezaríamos a entrar a una ujú, fase exponencial de deterioro. sí. Es un ciclo de retroalimentación positiva, lo que conlleva al crecimiento exponencial. Por esto siempre aumentas el mismo porcentaje. ¿Sí? Entonces aumenta el mismo porcentaje, pero al aumentar, aumenta la base con la que calculas ese porcentaje, entonces el siguiente paso es más grande, y el siguiente es más grande, y el siguiente es más grande, porque la base va creciendo también. O sea, la razón de crecimiento depende del tamaño. Mientras Ujú. más gente infectada, más gente vas a infectar, ¿sí? En Mientras más finanzas se le dicen calienta, interés más se va a compuesto. calentar. Exacto, sí. Ese es el In- crecimiento exponencial, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo podemos fomentar la economía circular? ¿Sí? Entonces, queremos que en cada paso haya valor. Pero Ujú. ¿cómo medimos ese valor? En algunos casos ya se da, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, aquí en Australia se da que se reciclan las botellas de líquidos, las de plástico, ¿no? De PET. Y la gente las separa porque las llevas a una máquina y te paga 10 centavos por cada botella.
Y los cartoncitos también de Tetrabric, los chiquitos, ¿no? Los de leche, los de 200 mililitros, etcétera. Y las botellas de vidrio y las latas de aluminio. Todas esas, ¿por qué? Porque al productor de esos productos le sale más barato hacer uno nuevo con uno viejo que comprar plástico, aluminio o cartón nuevo, ¿sí? De hecho, Ok, necesitas menos energía para hacer una hoja de papel reciclado que para hacer una hoja de papel virgen. Necesitas ok. menos energía para hacer una lata de aluminio reciclado que una de aluminio virgen. Entonces, ahí hay un caso de negocio porque necesitas menos energía, significa hay menos costo, Ahorras. ¿sí? Ujú. Ahorras recursos para hacer un producto nuevo, ¿sí? Entonces, te conviene usar un producto usado para hacer el nuevo, Claro. ¿sí? Y es Entonces, uno y hay valor verdaderamente para ti. nuevo. Si vas a competir con uno que lo hace de los nuevos, pues le vas a ganar. Le vas a ganar. Supervivencia del más fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacerle para que, ahí estoy diciendo, te cuesta menos? ¿Por qué? Porque la energía te cuesta, ¿sí? Entonces, haces tu cálculo y dices, voy a gastar menos en dinero Ujú. haciendo este proceso de reciclaje que si extraigo recurso virgen de la naturaleza, Incluso ¿sí? pagando por botella. Sí, incluso si pago, ¿sí? No, pues Ujú. es que si le pago al que me vende el plástico, también tengo que pagar. Sí, por supuesto, claro, Ujú. claro. Pero hay un cálculo ahí y la vara con la que mides es el dinero, ¿sí? Pero en algunos otros casos, te sale más barato. Por ejemplo, los filtros que estamos diciendo ahorita que se usan para filtrar agua, para Ujú. hacer agua Osmos. limpia, ¿no? En las plantas de tratamiento. Ahí, sí, ya que lo usas y esos filtros o esas membranas tienen cierto ciclo de vida, ¿no? También entre 5 y 10 años, dependiendo cómo la uses. A veces que menos, a veces que más. La tiras y ahorita esas no se reciclan, ¿sí? Porque va muy contaminada, o sea, no puedes derretir la membrana para hacer otra. Si le haces un tratamiento, necesitas meterle más energía, te sale más barato hacer una nueva. Mm, Ahí no hay ese caso de negocio. Entonces, ese círculo nunca se va a cerrar en el entorno actual, porque lo mm, estamos midiendo con dinero, ¿sí? mm. En ciertas partes, para tratar de fomentar eso, por ejemplo, los paneles solares, ¿sí? Hace 30, 40 años era más caro producir electricidad con un panel solar que comprarla de la red con quemando gas natural o petróleo o combustible fósil, ¿no? Carbón. Ujú. Ahorita ya es más barato, por eso un montón de gente pone paneles solares. Obviamente, no para todos los casos, porque en la noche pues no puedes producir electricidad, ¿sí? Porque no hay sol. Claro. Entonces, si en El tu socio caso se va a necesitas dormir. también en la luz, en la noche, pues necesitas almacenar la energía durante el día. Entonces tienes que agregarle el costo de las baterías y a veces las baterías salen más caras, entonces te conviene otra vez quemar el combustible y entonces a lo mejor quemas en la noche, en el día del sol, no sé. Hay diferentes combinaciones. El óptimo depende de cada caso. Pero a fin de cuentas, hay un caso de negocio, ¿sí? Pero hace 20, 30 años Ajá. producir esos paneles no era negocio. Entonces, ¿qué dijeron los gobiernos? Vamos a subsidiarlo, ¿sí? Nos conviene que se genere esta tecnología y lo que pasa es que mientras más producimos, encontramos formas de hacerlo más barato. Entonces, necesitamos experimentar, necesitamos aprender haciendo y aprendemos a Lo que hacerlo se más barato, llama, ¿sí? en cierta, es una cierta medida, una economía de escala. Bueno, economía de escala es otra cosa. Sí, sí, Economía de pero escala a dice final de que cuentas, ajá, no es lo mismo. Economía de escala es que hacer 100 me va a costar menos por pieza que hacer 10, ajá, porque puedo hacer mejor uso de mis recursos, porque a lo mejor nomás necesito dos operadores, o si necesito un operador para hacer 10, a lo mejor necesito dos operadores para hacer 100, ujú, ¿sí? O sea, no me cuesta el doble hacer el doble. Eso es ujú, economía de escala, ajá, ajá, ¿sí? Y lo que yo estoy hablando es aprendizaje, ujú, que cuando yo hice 20, aprendí qué es lo que falló y las siguientes 20 ya no cometo el mismo error. Es no tropezarte dos veces con la misma piedra, ¿sí? ujú. Entonces, los segundos 20 a lo mejor los hago en menos tiempo que los primeros. Y con Y menos eso es, costo. ujú. Ujú, Y vas a aprender, mira, aquí sobró un poquito de energía, la puedo usar para esta otra cosa, ¿sí? Entonces, es como optimización. Y hay unas ujú. reglas también de que cada que duplicas la cantidad producida, disminuyes los costos de producción dependiendo de la tecnología. Una tecnología muy novedosa, a veces hasta 20, 30, 40% por el segundo lote, digamos, ¿no? Mientras que es una tecnología ya más madura, es poco lo que vas a ir Ya es aprendiendo porque poquito, ya tienes claro, mucha experiencia, ¿sí? A lo claro. mejor 1 o 2% o a lo mejor nada, A lo ¿sí? mejor nada. Ujú.
¿sí? Entonces se hacen unas curvas así. Am, pero bueno, el gobierno tiene que meter la mano y hacer un subsidio para acelerar eso. Y eso fue lo que pasó. Y en China empezaron a producir muchos y ahorita son muy baratos. ¿Sí? Ok. O sea, duplicas el aprendizaje con economía de escala, las dos cosas, ¿eh? Y los Ujú, dos te vinieron a dar un bajón. ¿Sí? ujú, Con los transistores pasó lo mismo, ¿no? Y cada vez se hacen más chiquitos porque estamos aprendiendo y se hace más barato el transistor. ujú. ¿Sí? Pero bueno, hay Sí, es cosas como que los no. LEDs, los diodos emisores de luz, ¿no? Que no Ujú, cuestan nada, prácticamente son muy baratos. ujú. Ya al Sí. principio eran caros. Ujú. Pero entonces, ¿cómo podemos, en los casos donde sabemos que ya hay la tecnología para aprovechar cierto recurso, para evitar que se llegue al relleno sanitario, para evitar contaminar en las minas? Ya existe, pero no hay un caso de negocio porque cuesta más hacerlo con la nueva tecnología que con economía lineal y la tecnología convencional. Pero entonces, ¿por qué estamos interesados en esto? Porque sabemos que tiene más valor la economía circular, Ujú. pero ese valor no se ve reflejado en el dinero, en el costo. No hay un caso de negocios. Pero Entonces, algo tiempo, está tiempo, mal. pero Sí. tiempo. Tal vez el inicio de algo está mal, está tal vez en el sabemos. Porque ese sabemos es quiénes sabemos. Todos los Ujú, gobiernos saben, todas las empresas saben, todos los eh, pobladores de un país saben, o la comunidad científica sabe. O sea, ¿quiénes son los que sabemos que la economía circular es mejor o nos conviene más? hay una verdad absoluta. Es que yo lo que pienso es que una parte Ujú. del problema es que el conocimiento de que la economía circular nos conviene más no está tan extendido todavía. Sí, está bien, pero todo el argumento, lo que hemos hablado ahorita, ya cuánto llevamos, más de una hora, era para Ujú. establecer que la economía circular era deseable. Claro. ¿Sí? Entonces, basándonos en ese axioma, ¿sí? Tiene más valor la economía circular que la economía lineal. Pero si la Sí. medimos en términos de costo, cuesta más la economía circular que la economía lineal en ciertos casos. No, no estoy diciendo que en Ahorita. todos casos. Ahorita, en ciertos casos. ¿Sí? Ujú. Entonces, hay un error de mercado, una falla del mercado. ¿Sí? Ujú. Porque la vara que estamos usando para medir el valor no está midiendo correctamente. ¿Sí? Es que tal vez tendría que ser una doble vara. La doble Ujú, vara podría ser dinero, porque ese está muy difícil quitárnoslo de encima, ujú, más bonos de ecología. O sea, ujú, el valor que tiene cuidar el planeta. ujú, Porque tiene un valor, realmente. Nunca nos lo hemos pagado a nosotros mismos, ni tampoco castigado por no fomentarlo o no hacerlo. ujú. O sea, a Sí. nadie le han cobrado, o no a nadie, no a nadie, no a nadie. Pero Ujú, típicamente no te cobran una multa ujú, por producir. ujú. Tal Pero vez eso es, si eso es, contaminas con eso es ruido. básicamente una intervención en el mercado, que es lo que te digo, es como un subsidio o los gobiernos intervienen diciendo, ¿sabes qué? Queremos que el mercado se vaya en este sentido, entonces metemos este cambio, incentivamos, porque de alguna forma cambia el caso de negocio. ¿Sí? Claro. Si te dan un bono por hacer una actividad en este sentido, cambia tu caso de negocio. Y a lo O mejor si sí te es. ponen un impuesto, si sigues Ujú. haciendo como hacías, Sí, sí, tal sí, vez pues ya te desanimas. la zanahoria o el látigo, una de las dos. Una de dos. Ujú, ujú. Sí, y ya diriges Premio o castigo. ujú. Am, pero yo no hablo nomás de eso, ¿sí? Yo estoy diciendo que la vara en sí que estamos usando para medir valor, o sea, tú le cambias el valor porque Ujú, quieres un incentivo, ¿sí? Yo estoy diciendo que no lo estamos midiendo bien para empezar, ujú, ujú. ¿sí? Yo, Porque yo, imagínate, yo tengo ideas Producto en ese Interno sentido. Bruto, ¿sí? Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Cómo lo mides? Pues por dinero, producción de dinero. Pero si no lo vendes, si no lo compras, si es mercado negro, si es mercado, si haces trueque, eso no entra en el Producto Interno Bruto. Pero si Claro, hay valor, la gente lo hace. claro. Yo te presto, tú me prestas, no entra en la contabilidad. Imagínate si De a toda hecho, la población le cobráramos por respirar, el Producto Interno Bruto, ¡pum! se elevaría. ¿Sí? Y Es lo que te iba crecería a la decir. economía, y crecería la economía. Ay, qué crecimiento económico. Pero crecimiento económico no significa que esté más a gusto la población, satisfacción o lo que tú No quieras. significa bienestar tampoco. Exacto, ni bienestar. Ujú, Claro. Y definitivamente algo estamos haciendo mal porque el bienestar no abunda
en la Ujú. Tierra. Porque no O sea, estamos maximizando bienestar, no estamos, o sea, ¿a qué valoramos? Lo que cuantificamos con dinero y lo que en realidad valoramos muchas veces no es lo mismo, pues, sí. claro. Y un caso muy específico, muy exacto, ahorita regresando a lo de crecimiento exponencial, ¿no? Y de Ujú. economías de escala, ¿no? Tú, si yo te doy una barra de pan, tiene cierto valor para ti, tienes hambre, te la comes. Te doy 2 barras, es el doble de valor. Si te doy 10 barras de pan, es el 10 veces el valor. No, no, Pero si te no, las no, voy a cobrar, te voy a cobrar 10 veces. Ah, a claro. lo mejor te doy precio por mayoreo, pero eso nomás va a llegar hasta cierto punto. O sea, a mí me cuesta producirla, ¿sí? Va a haber un mínimo que te puedo cobrar por ella. Y si duplico la cantidad, pues voy a esperar el doble de costo. Pero el valor va disminuyendo por cada una, ¿no? De hecho, a mí siempre me sorprendió que en ciertos, tú piénsalo, o sea, yo digo, vivimos en un mundo capitalista, vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere maximizar sus ingresos, Ujú, pero si es así, porque por ejemplo, cuando estuvo fuerte el tema de la pandemia, ibas a un Costco, por ejemplo, y decía, artículo limitado a una pieza por persona, por cliente. ujú, ujú, Yo pensaba, si fuera puramente capitalista esta empresa, diría, ni modo, que se acabe. O sea, si ujú, un cliente llega y compra todo el anaquel de papel de baño o de gel antibacterial o lo que sea, yo se lo vendo. A mí no me importa. Yo maximizo mi ganancia y rápido encargo el siguiente tráiler, ujú, que tal vez va a tardar mucho en llegar porque es un producto escaso en ese momento. Pero no hacían eso. Decían uno por persona. Y en general eso hacen las economías cuando hay escasez. ujú, Sea, hay poco huevo, una charola por cliente. ujú, Eso es algo que contradice los principios de Adam Smith, ¿no? O sea, de ujú. maximizar a toda costa. Que cada quien quiere su bien propio y que si todo vela por sus propios intereses, en global todos vamos a estar mejor. Sí, Falacia absoluta. sí, pues ya hablamos del dilema de los prisioneros, ¿no? Exacto. Am, sí, pero, o sea, ¿cómo puedes medirlo? Es la pregunta, ¿no? Yo ¿Cómo pienso puedes que, cuantificar valor? Sí, yo pienso que porque tiene la que haber una energía también es revisión. lineal. Sí, ¿La la qué? energía también es lineal. La energía también es lineal. Si quieres duplicar la cantidad de materiales, vas a necesitar, si tienes un proceso y que requiere energía, duplicar materiales significa el doble de energía. Sí. Si tienes 2 árboles, vas a producir el doble de CO2, vas a consumir el doble de CO2, etcétera, ¿no? A grosso modo. Am, sí, si Bueno, tienes 2 hijos, necesitas hace darles poco de comer el doble de comida. hace poquito tú me dijiste un concepto que me voló la cabeza y es, los materiales son finitos, pero la energía no. Desde el punto de vista humano, obviamente, desde el punto de vista Ujú, de la edad de la humanidad, porque el ujú, sol algún día se va a acabar, pero no en la vida de la humanidad. Entonces, ujú, visto de ese modo, el sol nos envía ujú. energía que podríamos considerar infinita, porque desperdiciamos qué porcentaje de la energía que el Bueno, sol nos es que manda. ¿qué porcentaje aprovechamos más bien? No desperdiciamos. O sea, la Tierra está absorbiendo mucha de la energía del Sol. O sea, toda la vida que existe, ahorita ya lo dijimos, toda la vida que existe en el planeta, que ha existido en el planeta, casi casi es puro por fuente de energía solar. Ujú. ¿Sí? Aunque nosotros como seres humanos, como humanidad, como sociedad no lo aprovechemos, hay un montón de plantas que están creciendo y nos están brindando un servicio. Están Claro, reduciendo el CO2 que nosotros estamos llenando la atmósfera de. Imagina, si no hubiera árboles, ahorita la cantidad de CO2 en la atmósfera sería muchísimo más. estaremos muertos. Sí, sí. Entonces, pero no le estamos pagando a los árboles por ese servicio, ¿no? No le estamos pagando ni al sol. Ujú. Entonces, ¿cómo medimos ese valor? Y en realidad, ¿cuál es la función que nosotros como sociedad hay que optimizar? Para que si todo el mundo, si tú y yo y todos los demás optimizáramos individualmente ese valor, como sociedad llegáramos a un óptimo global. Esa es la pregunta De de la muchos vida, la millones. muerte, el universo y todo lo demás. Claro, claro. Yo pienso que parte de hacer eso Ujú, es revalorar o revalorizar los objetos que nos rodean y los ujú, recursos que nos rodean. O sea, yo pienso que, por ejemplo, un recurso que casi casi es gratis es el agua.
y es un recurso que pienso que no debería considerarse así, al Ujú, menos no para algunas industrias o algunas ujú, personas que utilizan. O sea, obviamente el agua es esencial para la vida y no le vas ujú, a cobrar a una persona pobre el agua carísima, pero no me ujú, refiero a esos casos, me refiero a los casos en ujú. donde la industria utiliza el agua para, no sé, producir diamantes y en ese caso no es esencial para la vida el uso del agua. Y también, por ejemplo, en el tema del alimento, de la industria alimentaria, creo que la carne que consumimos es muy barata, Ujú. comparado con el daño que le provoca el ganado a la atmósfera y todos los daños asociados Sí, que hay a la carne. sí, porque en ese precio no va incluido todos los efectos este, asociados. ¿Sí? O Creo que si sea, los si a la gobiernos, carne le agregaras el costo de mejorar o remediar todo el impacto ambiental que tiene el producto, sería otra cosa. ¿Sí? agrégale dos costos, ese impacto Ujú. más la salud de la población. Sí, y el costo Todo es el como el de los impacto cigarros, ¿no? en Ujú, costo de salud ándale, ¿por qué al cigarro sí se lo agregamos? Más ujú, menos, ¿verdad? Tal vez tendríamos que agregarle todavía más. Y es que la carne, y consta que soy de Monterrey y tú de Sonora, y nos encanta la carne. Bueno, a mí me encanta la carne, y creo que a ti ujú. también, ¿no? Sí. Pero yo pienso que realmente sería una solución revalorizar la carne y decir, lo que ahorita cuesta, no sé cómo decirlo, lo que ahorita cuesta $1, debería costar, no sé, $100. En órdenes de magnitud, revalorizar la carne. Pero y ahí te va el problema, ¿sí? Ahí te va el problema. Si le subes el precio a la carne, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Y consecuencias malintencionadas o buenintencionadas y cosas que pasan, o sea, ¿por qué no puedes hacer un cambio así nomás de la noche a la mañana? Porque ¿qué pasa si le subes el precio a la carne? Pues mucha gente ya no va a poder comprarla. No Entonces lo va la a comprar, demanda se va a venir abajo, ¿sí? claro, Y es lo que quieres, que haya menos producción, ¿sí? claro. Pero hay un montón de gente que se dedica a eso, que su ingreso Que viene de vive de la ser carne. ganadero, ¿sí? De producir carne, ¿sí? Entonces, si hay Pero menos imagínate que le demanda, subes 10 veces el valor a la carne y tienes 100 cabezas de ganado. Pues ujú, ahora con 10 cabezas de ganado vas a generar los mismos ingresos que con 100 cabezas generabas antes. Y ujú. por eso tienes, digamos, los mismos ingresos a final de cuentas, porque esas 10 cabezas las vas a vender, porque siempre va a haber alguien que dice, yo sin carne no puedo vivir, aunque cueste 10 veces más, y te van a comprar tus 10 cabezas de Pero ahí ganado. la señal que envía ese costo y que le estás ganando tanto por cabeza es, pues quiero vender, quiero tener más cabezas, ¿sí? Y eso hace que luego el precio baje y regresas a donde mismo, Claro, pero ¿sí? tendría que estar Pues ¿cómo intervenido lo ese precio. mantienes? Sí, pues ¿cómo lo mantienes artificialmente más alto? Tienes que cobrarle al productor, ¿sí? El Por costo esos, esos ambiental y costos el costo de salud. asociados. Ujú. Entonces el margen del productor se va a venir abajo. Y Claro, aunque el precio de esas 10 vacas sea el mismo que el de las 100 que vendía antes, su margen no va a ser el mismo. Entonces sus exacto. ingresos se vienen abajo Y muchos van a y quebrar, va a disminuir su calidad de vida o va a quebrar. claro. Se va a tener ¿Sí? que dedicar a otra cosa. Ujú, Como la gente que se dedicaba a hacer máquinas de escribir y cuando llegó a la computadora le dio en la torre y ahora se tienen que dedicar a otra cosa. Pero a final de cuentas lo que estás buscando ujú. es salvar la única casa que tienes, la Ujú. única nave, el único barco. Pero ¿para qué está esta casa aquí? ¿Cuál es el valor de esta casa? Si no es la cultura en sí, si no es las vidas de los seres humanos, la forma de vivir, la forma en que se expresan estos seres humanos, ¿sí? Si estos seres humanos toda su vida y sus ancestros habían sido ganaderos. Ese es el dilema, ese es el dilema, ¿eh? No, no te estoy pidiendo una respuesta, No, yo ¿sí? lo sé y es que yo Porque pienso que aquí hay valor en la diversidad, pues eso es a lo que voy, ¿sí? lo entiendo y Y un comparto cambio la situación. drástico, puede destruir también cuando estás Claro. tratando de proteger. Mira, hay gente que yo, por Ujú, ejemplo, era de los que con mucho ahínco ujú, luchaba contra, no luchaba, o sea, luchaba en Twitter, ¿verdad? Contra la tauromaquia. ujú, ujú. Y alguna vez alguien habló conmigo y me dijo, oye, espérate,
O sea, es un arte, es un legado de la humanidad. La Ujú, tauromaquia, los trajes de luces, las formas, los movimientos. Y además la industria de la carne mata muchísimos más animales que los toreros en el ruedo. Y por ujú, lo menos en el ruedo, el torero, perdón, el toro, el animal, pues tiene una oportunidad de defenderse, tiene una oportunidad de cornar al humano. En ujú, un rastro nunca tiene una oportunidad una vaca de pegarle una patada ¿cómo se dice? A su verdugo. ujú, Me hizo mucho sentido eso. Dije, ujú, wow, nunca lo había visto de esa forma. Matar una vaca matar una vaca ujú, rastro, no es un arte. No es cultura. Bueno, en términos de arte, me ujú, refiero como el arte visual que es ver a un tipo con ese traje de luces moverse. En lo particular no me gusta mucho, ¿verdad? Pero hay quien sí lo valora muchísimo. ujú, Entonces dije, ok, es relativo el luchar, es como luchar contra los popotes, que se me hace una ujú, tontería absoluta, o sea, absoluta comparado con otros problemas mucho más graves que le estamos ujú. causando al medio ambiente, y la gente cree que por no usar popote ya hizo algo y ahora sí tiene permiso de ir a matar 80 vacas o lo que sea, ¿no? Es una Entonces, distracción. es una distracción, a mí se me hace una tontería. Los gobiernos se ponen una medalla porque ya eliminaron los popotes de plástico y yo digo, por favor, nos estamos haciendo tontos nada más con eso. Ujú. Pero bueno, es un tema muy complejo y lo que estamos ahorita aquí esbozando son solo ideas sueltas, creo, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir, que depende del perímetro, de la frontera de tu problema, porque ahí en ese argumento ni siquiera consideraste cuál es el efecto sobre la sociedad de entretenerse por ver matar a un animal, ¿sí? Que en el rastro nadie está entretenido viendo cómo matan las vacas, No. ¿sí? Ese es otro punto de Y vista, nos ¿no? volvemos un poco animales también cuando estamos aplaudiendo por alguien que Ujú, está torturando a un animal. ujú, ujú, Una tontería también. ujú. Pero bueno, esa es la Eso es lo que... frontera y es de lo que hablábamos, o sea, siempre delimitas tu conocimiento, ¿sí? Y la decisión a la que llegues o a la conclusión a la que llegues va a depender de dónde fijaste la frontera, ¿sí? Igual también en la economía circular, pues está hablando de ilimitado y obviamente de energía ilimitada del sol en un tiempo de 4.000 millones de años, digamos, ¿no? Claro. Que a lo que iba es que la energía que llega del sol que pudiéramos aprovechar sin afectar a la naturaleza, ¿sí? Es muchísima más de la que estamos aprovechando ahorita. Y no estoy hablando de 100 veces más, estoy hablando de miles, si no es que cientos miles, no he checado el número, pero órdenes de magnitud, ¿sí? Órdenes de Órdenes de magnitud. magnitud, sí. Am, Tanto que hay algunos que afirman que en el futuro la energía podría ser gratis. Podría ser. puede ser, o sea, nunca, no hay nunca nada gratis. Alguien siempre termina pagando, ¿no? O sea, Ujú, la energía se transforma, la materia se transforma. Nunca hay una acción sin una reacción. ujú, ujú. Sí, esa es termodinámica clásica. Que también hay veces que hay algunos fenómenos que. ¿No viste? Hace poquito salió que unos científicos, y no me acuerdo dónde eran, extrajeron energía del vacío. No No lo sé he si visto. esto fue esta semana, ¿sí? Y me quedé pensando porque vi un comentario ahí, bueno, pero se rompe la termodinámica, o sea, ¿de dónde viene esa energía? Es que pasa algo en otra escala microscópica. Bueno, estamos extrayendo energía de otra dimensión. Y me quedé pensando en No, el pero es Doctor que Strange. el vacío no existe, Sí. ¿no? O sea, lo más vacío que conocemos aún así tiene partículas en el universo. Pues depende qué definas como partículas. El vacío tiene energía, eso sí, Ujú. sí. Puede Sí, que no está, tenga materia, pero tiene energía, pero la energía es materia, la materia es energía, y el espacio es tiempo, y el tiempo es espacio, semántica. se nos Am, complica. Sí, pero la cosa es que si tienes un sistema cerrado, o sea, lo delimitas, ¿sí? Y Ujú. le extraes energía, pues va a tener menos energía. Si le agregas energía, va a tener más energía, ¿sí? Entonces, si le extraes energía y se queda con la misma energía, pues salió energía de la nada, ¿sí? Eso es muy ¿De dónde vino interesante. esa energía? Esa es la pregunta, ¿no? Porque rompe con algunas reglas que. Es que también hay ciertas reglas de termodinámica que sí se pueden romper,
a ciertas escalas, ¿sí? Eh, típica, ¿no? De que el calor fluye de temperatura más alta a una más baja, ¿sí? Ujú, Sí. Y porque la entropía tiende a aumentar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tú puedes enfriar algo, ¿sí? ujú. Sacándole calor, poniéndose esa energía térmica en un lugar más caliente, ¿sí? A escala molecular, o sea, cuando hablamos de escalas y de fluidos, ¿no? Y de continuos, ¿no? Si ya te ves a la escala molecular y tienes un gas tan raro, le dicen rarificado, porque, o sea, las moléculas casi casi no chocan entre sí, la presión es tan baja, ¿sí? Y la temperatura la puedes tú disminuir. Imagínate que tienes una taza de café y que tienes tan poquitas moléculas de gas, ¿sí? La velocidad de cada molécula está cambiando. Es que no hablamos el otro día también de temperatura, pero nunca definimos qué era la temperatura, ¿sí? Ujú, ujú. A nivel molecular, los gases son moléculas que están interactuando, no que están chocando y que no interactúan, o sea, no hay fuerzas entre sí. Cuando se acercan, no se atraen ni se repelen, ¿no? Nomás cuando chocan, se repelen, pero cuando se tocan, digamos, entre comillas, se tocan. Sí, Sí, el gas a una ideal. distancia muy corta, o sea, la energía cinética es tan alta que cuando se repelen es nomás cuando chocan, ¿sí? Y se transfiere la energía cinética y el momento. Pero bueno, entonces cada molécula, si la sigues, empieza a hacer un baile así medio aleatorio, ¿no? Pero no está siempre a la misma velocidad. A veces Acelera. choca y sale más rápido y a veces choca con otra y queda más lento, ¿no? Si has visto en el billar, tú lo Sí, debes de como haber bolas visto, de que a billar, veces, como bolas de billar, exacto, a claro. veces una bola de billar queda muy recio, le pega a otra, la otra sale volando y esta se queda paradita, ¿sí? Ujú. Así las moléculas de los gases pasan lo mismo. A veces van más rápido, a veces van más lento, ¿sí? La Sí. temperatura es una medida de la velocidad promedio de la energía cinética promedio de las moléculas, ¿sí? Si Ujú. todas en promedio se están moviendo más rápido, ¿sí? Aunque pueden estar en un espacio cerrado, entonces en global, en promedio, no se están moviendo de un lado a otro, nomás están como que parece que están vibrando, pues, Se están emocionando ahí. Ujú. ¿sí? Imagínate una alberca de pelotas y la empiezas a Ujú. sacudir, ¿no? Mientras más fuerte estás sacudiendo, es que está más alta la temperatura. Más Y si estás caliente se sacudiendo, pone. sí, si estás sacudiéndola despacito, está más baja la temperatura, ¿sí? Y entonces de ahí viene que si en un lugar se están vibrando más, se están sacudiéndose más y en otro menos, y luego las juntas, ¿sí? Pues entonces las que van más recio le van a empezar a transferir energía a las que van más lento y Claro. con el paso del tiempo se va a Se equilibrar estabiliza. todo y vas a Ujú. llegar a una temperatura promedio, digamos, en medio. De la caliente se va a ir hacia el frío, del frío va a absorber de la caliente. Ujú. Ujú. Ese es en términos básicos, ¿no? La transferencia de calor. Pero ahora imagínate que tienes bien poquitas moléculas y están en una taza de café, ¿sí? Y se están golpeando, ¿sí? Ujú. Y tú te quedas viendo a una y dices, cuando vaya a quererse salir, ¿sí? Si va muy despacito, no lo voy a dejar salir, pum, se regresa. Pero si va muy rápido, la voy a dejar salir. Mm. Y si va muy rápido, va más rápido que las otras, Claro. ¿sí? Entonces, cada que deja salir a una, ¿sí? La temperatura dentro de esa taza de café disminuye, porque la energía cinética Sí, se promedio va a ser enfría. menos. Claro, se va a enfriar. Ujú. Pero afuera está Puede más que estén caliente. más excitadas que allá adentro. Ujú. Sí, Mm. sí. Entonces, aunque en promedio la temperatura adentro de la taza de café es más frío que afuera, ¿sí? Ujú. La molécula que salió trae una energía, su propia temperatura, que no se puede definir para una sola partícula, pero bueno, Ah, la energía cinética de esa partícula a lo mejor es más alta que la de afuera y por eso la deja salir, ok. ¿sí? Entonces, a escala molecular se mantiene la ley, pero a escala global se rompe, Se ¿sí? rompió. Y esas son lo que te decía, que hay escalas, ¿no? Y era lo que iba también, que a veces en la mecánica cuántica, a escala muy, muy pequeña, pasan cosas que no entendemos en el mundo en que vivimos. Como que hay diferentes planos. Eso me quedé pensando también. Que en muchos juegos así de video y mitología hablan de que diferentes planos, ¿no? Estamos hablando de la tierra, el cielo, el infierno, pero a veces Sí, habla que el limbo y que otro, el vacío, no sé. Ujú. sí, Y los mayas tenían 7 planos, por decir. sí, es que y hablamos de dimensiones también, ¿sí? Las cosas, o sea, sí viste Quantumania, ¿no? También, hace poquito. Si Claro, te sí, vas a sí. una escala muy, muy, muy chiquita y pasan cosas que se parecían fantásticas, ¿no? El tiempo Pero, no existe, no se congela. ujú. Sí, pues a escalas muy pequeñas la gravedad casi, casi no importa, ¿sí? Ujú. Y a grandes escalas, pues es la principal fuerza que mantiene el universo en movimiento.
¿sí? exacto. Y a nivel atómico, ¿sí? La fuerza nuclear fuerte es la que más mantiene ahí a los nucleones en el núcleo. Wow. Qué complejo problema, Sí, del cual ya nos desviamos bastante. un poquito, sí. Pero bueno, así es el tren del pensamiento. Te empiezas por un lado y no sabes a dónde te va a llevar y O en qué tal vez estación te vas a bajar. piensas que te desviaste, pero en ese debrayar, terminas encontrando una solución para el planteamiento original que te Sí, hiciste puede ser. problema, ¿no? Ujú. Cosa que no pasó aquí ahorita, no acabamos de No, resolver el problema económico mundial. no, pues también aquí no. Pero mientras más nos dediquemos a tratar de encontrar la respuesta, es más probable que la encontremos. Sí, y también hay que hacer experimentos, porque no podemos solamente en un ambiente conversacional o solamente proponiendo ideas en un papel, resolverlo. Ujú. Después, al tratar de aplicar esas ideas a la vida real, nos hacen una huelga los carniceros y nos matan, o algo, por decir algo, ¿no? Sí, Está interesante. Pues, no sé, pienso que llenamos ya este espacio de moléculas vibrando y hay que procesar mucha información, ¿no crees? sí, sí, pues a fin de cuentas, pues cada quien pues tiene que fijar su trayectoria, ¿no? Y va chocando con otras personas y te cambian la trayectoria como si fuéramos moléculas en un gas, ¿sí? Sí, te aceleran, te O como ralentizan. líquido, porque a veces sí te atraen, ¿no? O a veces te repelen. Sí, No, yo sí me he volvemos al puesto tema de a, la... a- a ver cómo las personas, me ha tocado pues, en las estaciones del tren o en el metro, por ejemplo, o en los aeropuertos, cómo fluye la gente, a veces sí parece como un fluido, ¿sí? Cómo la gente Sí, trata, o sea, si vas por un pasillo y se abre y luego se cierra, la gente como que se ocupa el esparce y se ocupa espacio, el sí, espacio, o sea, como líquido, ¿sí? como un líquido, Porque hay como una un... cierta fuerza de repulsión y también de presión, este. Y empieza a fluir la gente. Se abre un poquito el espacio y algunos aceleran y fluyen por esos huecos Sí, por nuevos. continuidad, la ley de la conservación de la materia. En los aeropuertos pasa mucho eso. Sí, sí. No, si estás en estado estable y continuo, o sea, no puede estar saliendo más gente de la que está entrando. Exacto. La ley de la conservación de la materia, ¿no? Se aplica. Bueno, Ok, Gustavo, pues qué bueno que pudimos analizar un poquito de economía circular, mm, lineal y otras hierbas. sí, sí, pues sí. Y ver que no todo es lineal, no todo es exponencial y hay que ver en qué plano estás cuando estás analizando el problema, ¿no? Y delimitarlo. Tratar de no evitar hacer suposiciones que son necesarias, ¿no? Y podemos suponer algunas otras cosas, simplificar el problema para encontrar una respuesta, porque a veces que si no haces ninguna suposición, si no haces ninguna simplificación, no puedes llegar a una Te solución, pierdes, ¿sí? claro. Entonces, haz las simplificaciones, resuelve el problema y luego ver si esa solución se aplica para el problema más complejo, que es está curioso porque es una herramienta muy útil en matemáticas, pero a veces al revés, que tú tienes un problema en específico y es más fácil a veces resolver el problema más genérico y ya que tienes la solución genérica, entonces le sustituyes el caso específico y encuentras la solución específica. Sí, es curioso, ¿no? A veces es más fácil simplificar, pero a veces es más fácil acomplejar. No, Ujú. sí, Hay sí, que tener la mente abierta. es correcto. Y recuerda, si tu sueldo subió al doble, no estás afectando verdaderamente la economía. No, no. Bueno, Bueno, Gustavo, muchas dale. gracias. Nos vemos a la próxima. A ti. Hasta luego. Bye.